en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, nos habla de cómo el pueblo de Israel, aún después de ser sacados por Dios de la esclavitud en Egipto y después del milagro de las 10 plagas y después del milagro del Mar Rojo y tantas señales, pero no entraron en la tierra de promesa. Más bien perecieron en el desierto. No todos, pero gran número del pueblo pereció en el desierto. Vamos leyendo primero a los Corintios 10, versos 6 y también el 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de leer y estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es útil y práctico aprender los nombres de los libros del Antiguo Testamento y saber, entender cuál es su contenido, observar los ejemplos de obediencia y de desobediencia. Fueron escritos para nuestro ejemplo. Una pregunta. Entonces, los gentiles, los que no son judíos, ¿deben conocer las escrituras del Antiguo Testamento? La respuesta es claro que sí. ¿Cómo pueden entender hebreos sin estudiar el libro de Levítico? ¿Cómo aprovechar estas mismas exhortaciones de Pablo en 1 Corintios 16? Sin volver allá y leer la historia de lo que sucedió. Ahora, mucha gente dice erróneamente, pero el Dios del Antiguo Testamento es diferente, Él es otro. Eso no es cierto. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Lo que Dios hizo en aquellos tiempos antiguos tenía su propósito. Es el mismo Dios a quien servimos ahora. Pero sí ha habido cambio de leyes, claro que sí. Observamos que, por ejemplo, desde el principio del mundo y hasta Éxodo 20, pues todos están bajo lo que se llama la dispensación patriarcal, o sea, la ley de la familia. El padre era como cabeza de su familia y de su tribu. Entonces la ley de Moisés fue dada, comenzando en Éxodo 20, pero exclusivamente a los descendientes físicos de Abraham. Abraham fue llamado Génesis 12 y leemos de la historia de Isaac, Jacob y las 12 tribus
y luego la ley de Moisés para ellos. El templo de Salomón era para ellos. Los sacrificios, el guardar el sábado, todo eso era para ellos. Muy importante esto, distinguir, entender que la ley de Moisés fue dada exclusivamente para Israel. Vemos esto en Deuteronomio capítulo 5, 2 y 3. El versículo 15 explica el propósito de la guarda del sábado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, por haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y ahora, ¿cuántos de los adventistas del séptimo día han sido esclavos en Egipto? Y luego rescatados por Dios, ¿no? Capítulo 3 de Gálatas, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y la simiente que había de venir es Cristo, como dice Gálatas 3:16. Ahora Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o como tutor o guardián, para llevarnos los judíos. Al leer esto, no piense en otra gente. Pablo está hablando de los judíos que fueron llevados por la ley de Moisés, fueron guiados hacia la venida de Cristo. Pero solamente el pueblo de Israel eran los que vivían bajo la ley de Moisés. Entonces, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. Todo el mundo reconoce que ya no existe el sacerdocio levítico para nadie. No hay iglesia que tenga sacerdocio levítico. No. Todos admiten que hubo sacerdocio cambiado y que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Bueno, dice Pablo que también hubo cambio de ley, ¿verdad? Ahora Hebreos 10, 8 y 10, Cristo dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad del Nuevo Testamento, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y los términos, por ejemplo, pacto, testamento, voluntad, se usan intercambiablemente. Colosenses 2, 13, 14, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está hablando de la ley de Moisés, todo el contexto lo hace bien claro. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pablo afirma que la ley de Moisés fue clavada en la cruz de Cristo y él concluye en versículo 16, por tanto, nadie os juzgue.
nadie imponga esta ley, la ley de Moisés, sobre vosotros, porque no está de vigencia, no está de vigor. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y los días de reposo incluían todos los días de reposo, comenzando con el sábado, el séptimo día de la semana. La Biblia es un solo libro y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces vamos hablando primero de las bendiciones de Israel, según este texto que estamos estudiando. Primera a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, de la protección de Dios, cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevaba hacia la tierra de promesa, y todo el pueblo de Israel estuvieron bajo esa nube de protección, y todos pasaron el mar con toda seguridad, no sufrieron daño durante esa experiencia. Todos salieron de la esclavitud de Egipto con el propósito de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa. Comenzaron bien, pero ¿cuántos llegaron? De esa manera los corintios habían obedecido el Evangelio. Pablo explica esto en versículo 11, pero entonces tenían que ejercitar el dominio propio para ganar el premio de la vida eterna. La doctrina falsa de los bautistas y otros calvinistas, de que es imposible caer de la gracia, es doctrina refutada por Pablo en este texto. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y habla de todos esos que cayeron. Y son ejemplos para nosotros. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, cubiertos, sumergidos por la nube y el mar. Estaban en medio del mar y cubiertos con la nube, y de esa manera fueron sumergidos en la nube y en el mar. Los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Así dice Éxodo 14:22. Y luego, volviendo a 1 Corintios 10, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios les dio maná como comida durante la peregrinación en el desierto. Era alimento físico, pero Jesús la llama pan del cielo. Juan 6:32. Por eso Pablo lo describe como alimento espiritual. Era de Dios. Dios provee. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo se refiere aquí al agua que Dios sacó de la peña, 2 veces, como leemos en Éxodo 17 y Números 20. Muy bien.
cristianos han sido bendecidos de muchas maneras. Como el pueblo de Israel fue bendecida de muchas maneras. Y como quiera cayeron. Como quiera perecieron en el desierto y no llegaron a la tierra de promesa. E igualmente los cristianos hemos sido bendecidos de muchas maneras. Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bautismo es sepultura, no es aspersión, no, es sepultura. Es inmersión, no aspersión. Ok, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ya muertos al pecado, sepultados en el bautismo para perdón de pecados y luego resucitamos para llevar una vida nueva. Pero también notamos las transgresiones de Israel. Versículo 5, Pablo dice todos. 5 veces él dice todos. O sea que él está incluyendo toda la nación para describir las bendiciones que Dios derramó sobre el pueblo de Israel. Pero entonces dice los más de ellos, la mayoría de ellos, la mayor parte de ellos quedaron postrados en el desierto. Verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar delante de su ídolo. La palabra jugar se refiere a las danzas. El pueblo estaba desenfrenado y por eso participaban en las fiestas de idolatría en Corinto y era semejante a esa conducta vergonzosa de Israel. En lugar de evitar el ejemplo malo de Israel, estaban imitando el ejemplo malo del pueblo de Israel. Luego, versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En Números 25 vemos que los moabitas sedujeron a los israelitas a cometer fornicación y a adorar sus ídolos. Pablo no cita el número de todos los que murieron, pero Números 25, verso 9, dice 24,000, incluyendo los príncipes que fueron ahorcados. Tanta gente que cayó en un solo día. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan? Números 21, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Tantos ejemplos malos que evitar, porque imitando las transgresiones también van a heredar el castigo. También podemos hablar de Coré,
en Números 16, y como él y los suyos también perecieron. Ahora los castigos, también los castigos. En este mismo capítulo 10, versos 5, 8, 9 y 10, y muchos otros textos hablan de esto. Por ejemplo, en Números 11, 33, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande cuando codiciaron. En el capítulo 32 de Éxodo, Dios les castigó por su idolatría cuando adoraron el becerro de oro. Verso 28, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Números 25:1, el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y Dios mató a 24,000 personas. Los castigos eran severos. Los castigos eran tremendos. Y hermanos y amigos, es historia. Lo que estamos diciendo aquí es historia. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron. No es fábula. No. No es nada más un cuento. No, es historia. Cosas que sucedieron. Y las transgresiones eran horribles. Números 14, verso 26 al 30. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? El murmurar es condenado. Por ejemplo, Santiago condena el murmurar. El quejarse es condenado. Así eran los israelitas. Ellos así estaban llenos de eso, de murmurar y quejarse y que este pan liviano, qué fastidio es. Y Pablo dice evitar sus ejemplos. Estos, lo que pasó con los israelitas, todo eso sucedió como ejemplo para nosotros, que evitar tales cosas para evitar las consecuencias que eran castigos horribles. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahora en Números capítulo 13, verso 27, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Los espías que ellos fueron por toda la tierra de Canaán y trajeron esta fruta que están mostrando. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte,
y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y luego Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Por la mano de Dios. Todo aquello que los 10 espías vieron a través de la tierra, ciudades fortificadas y gigantes y todo aquello, eso no era nada. Eso no era nada. Delante del poder de Dios, Dios podía haber tomado toda la tierra de Canaán sin que el pueblo levantara el dedo pequeño. Pero Él estaba poniendo al pueblo a prueba. Él estaba poniendo al pueblo a prueba. Y ellos fallaron. Ellos fallaron. No tenían fe en Dios. Y dice Dios, ok, ustedes van a perecer aquí, en el desierto. Y no van a entrar en la promesa, en la tierra de promesa. Más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él, 10 de los 12 espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Somos como langostas. No tenían fe en Dios. Y dice en Números 14, 37, que esos 10 varones, que después de reconocer la tierra de Canaán habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Bueno, conclusión, una comparación entre el pueblo de Israel y los cristianos aquí en este texto en Corintios 10, verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Israelitas rescatados de Egipto, como son tipos de los que hemos sido rescatados del pecado. Y luego Dios envió a Moisés, Dios envió a Cristo. Faraón quería que Moisés y Aarón aceptaran lo que él propuso vez tras vez, como sustituto de lo que ellos demandaron. Y como consecuencia, él provocó la ira de Dios que produjo las 10 plagas. También el Mar Rojo es como tipo del bautismo. El desierto es el mundo que tenemos que atravesar para alcanzar la tierra de promesa. El maná y el agua de la roca representan el cuidado providencial de Dios, de cuidado de sus hijos durante nuestra peregrinación. Canaán es tipo del cielo. Muchos de los que salieron de Egipto no llegaron. Lo mismo muchos de los que dejan al mundo, los que son bautizados, añadidos a la iglesia de Cristo, todavía tienen su corazón en el mundo y vuelven al mundo. Así es que, versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que Pablo exhorta en esta carta. Algunos de los hermanos corintios pensaban que eran muy fuertes, que podían entrar en el templo de los ídolos y comer lo sacrificado a los ídolos sin pecar. Pero estaban en gran peligro de caer
y ser perdidos. Muy bien, entonces, en todo esto, recordemos que nosotros tenemos estos ejemplos. Estas cosas sucedieron y sirven como ejemplo para nosotros. Recordemos este texto tan, pero tan importante. Y el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Que el Señor nos ayude a no caer. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.